Bien, gracias Vero por esta información. Esperemos que se sumen entonces a ayudar. Ya son las 9:30 de la mañana, es momento de recibir a la directora general del Consejo de Educación Secundaria, a Jennifer Cherro. Hay muchos temas para conversar. Uno de ellos tiene que ver con los resultados del Monitor Educativo 2022 para Educación Media que se presentó días pasados y que, bueno, dieron algunas cifras auspiciosas, pero también si uno las mira de otro ángulo, todavía hay mucho para trabajar. Primero que nada, bienvenida. ¿Cómo anda? Bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de hacer conocer a la gente los resultados del monitor. Que ¿Quedó como bien satisfecha decís, con los resultados? Bueno, quedé satisfecha en el sentido de que mejoramos en muchos aspectos, ¿no? Nosotros este año presentamos el monitor, le incorporamos algunos cambios, pusimos las cifras de los liceos habilitados. Además, discriminamos en los resultados los planes que eran dedicados a adolescentes y los que eran dedicados a jóvenes y adultos. Además de eso, estamos incorporando lo que es el observatorio liceal, que nos brinda información complementaria acerca de los docentes, por ejemplo. Es claro que en secundaria el 69% de los docentes son mujeres, el 31% restantes son hombres. Es interesante ver que tenemos docentes jóvenes en realidad, la mayoría son entre 30 y 40 y 40 y 50. Solamente el 19,5% de los docentes tendrían de 50 a más años. Eso lo incorporamos como un dato para que las comunidades y el público en general que quiera saber sobre secundaria y sobre lo que pasa a nivel de docentes se entere. Comprobamos, por ejemplo, que el 54% de los docentes en general vuelve a repetir los liceos que eligió el año anterior, repiten los liceos y un pequeño margen es el que cambia de liceo, que yo sospecho que tiene que ver con la condición de no ser egresados o no ser efectivos. Pero eso es una tradición, ¿no? Que los docentes se mantengan o no. Y en general sí, sobre todo los que están en liceo, eran más o menos siempre los mismos docentes. Sí, pero viste que este año le pusimos un número, es decir, ¿cuántos se quedan? El 54%. Y en general se ve también que el docente que es efectivo de más antigüedad tiende a elegir bachillerato y no ciclo básico. Pero bueno, lo que importa decir es que este año el 87% de los alumnos del ciclo básico promovieron, el 79,8%, o sea, casi el 80% de los alumnos de bachillerato promovieron, me refiero a los que están en cuarto, en quinto y en sexto, y contemplando exclusivamente la matrícula de bachillerato y de sexto, vemos que lograron egresar el 61%. Eso implica tener unos números mejores con respecto al año pasado, es decir, un 2,1 en ciclo básico, un 3 y algo en el bachillerato, o un 2,3 en el egreso, es decir, las cifras indican mejoras. También es interesante ver que bajó lo que tiene que ver con la desvinculación interanual, que llegamos a un 4,7. Nosotros habíamos arrancado en el 20 con 4,9, que habíamos bajado sustancialmente, y después en el 21 subimos al 5,4. Bueno, ahora volvimos a bajar en lo que tiene que ver con la desvinculación y hay datos interesantes de analizar. Nosotros tenemos 272.138 alumnos, lo cual implica que secundaria maneja el 76,2% de todos los estudiantes de la educación media del país, el 23%. Con 5 restantes sería educación técnico-profesional y de esos alumnos 231.903 son nuestros, de los oficiales, y 41.235 son alumnos de habilitados. Instituciones privadas. Exacto. ¿Cómo se lee esto? También con las flexibilizaciones que hubo para promover, ¿no? Que ha sido una de las críticas primeras que ha surgido luego de dar a conocer estas cifras. Crítica ahora y crítica de otros periodos, recuerdo muy bien, que se decía, bueno, mejoran las cifras, pero tiene que ver con que hay menos saberes. ¿Está pasando eso? Bueno, es interesante que me preguntes eso y es obvio que me lo ibas a preguntar. Yo quiero aclararle que secundaria el año pasado arrancó el año con marzo y abril con virtualidad plena, pura, ¿no?
y después empezamos en lo que es la normalidad. Secundaria lo que resuelve hacer es tener un 2021, 22 con una finalización pandémica y con flexibilizaciones especiales y contextualizadas. En el 20 se abrieron a 6 las asignaturas con las cuales se promovía y se consideraba una promoción asistida. Para esa población se ponían horas de acompañamiento y de tutorías porque sabíamos que veníamos con déficit en ese sentido. Ahora, en el 2021 y 2022, quiero aclararles a la gente que nosotros pasamos de que promover con 3 asignaturas a 4. Es decir, que bajamos de aquello del 20 de 6 a 4. Se pasaba con una asignatura más, exclusivamente. Y además, la particularidad era que en el régimen de evaluación de bachillerato decía, bueno, para promover en 5 con exoneración tengo que tener 7. Y para promover y exonerar en sexto tengo que tener 8. Entonces nosotros bajamos al 6, es decir, el alumno que logra el 6 logra promover para quinto y logra promover para sexto. ¿Por qué tomamos esa decisión? Sencillamente porque soy una alumna que logro el 6 en quinto, no me exoneran y a los 3 días doy el examen y salvo con 5 el examen. Y después pasaba lo mismo con los alumnos de sexto, es decir, logro el 7, no tengo el 8, pero voy a un examen y lo salvo con 5. Entonces, si salvo el examen con 5, se considera que si el profesor hizo las evaluaciones pertinentes y lo tiene con un aceptable 6, lo dimos por válido. Si se dan cuenta, son 3 cosas nada más que se hicieron en secundaria, pero importa que voy al dato que a ti te interesa. Cuando analizamos cuántas personas utilizaron la flexibilización en el año... más del 2%. El 2021 fue el 2,3 y el año pasado el 2,1. Si tú le restás ese 2,1, de todas maneras llegamos a un 84,9% de alumnos que promueven en ciclo básico, lo cual es mejor con respecto al 2021. Lo mismo para bachillerato que mejoramos. Entonces, el mito de que esta cifra es en realidad producto de una flexibilización no existe, porque aún descontándoles la flexibilización, los resultados son mejores. Pero esto es analizar año a año qué es lo que sucede. Y uno además esto lo toma como una rendición de cuentas a la ciudadanía, a la población de lo que ha venido siendo secundaria, pero hay que ser prudentes, ¿no? Claro, porque esto es yo año a año. Hoy es esta realidad. Este año, cuando demos el año que viene los resultados, quizás se comporta absolutamente distinto. Que me interesaba ir un poquito más allá de respecto a cuando se habla de flexibilización y no solo hablar de las notas, que bueno, se puede tener eso en cuenta que decía usted, ¿no? El promedio es 1, para pasar el examen es otro. Me interesa más ver ese acompañamiento en la trayectoria, ¿no?, que se estaba señalando y que era muy importante. De hecho, desde hace muchísimo tiempo, gente que está analizando el comportamiento de los estudiantes decía, hay que darles oportunidades, acompañarlos en esos procesos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con esos chiquilines que de repente perdían el examen, no llegaban a la evaluación correspondiente y tenían otras oportunidades de tener clases, entre comillas, particulares o de apoyo, justamente para poder acompañar esa trayectoria y que llegaran al año siguiente con ese conocimiento básico? ¿También se contempla dentro de la flexibilización? Total, mira, eso nosotros lo consideramos dentro de lo que son estrategias para proteger las trayectorias educativas. Claro, pierde geografía. Bueno, ¿qué podemos hacer con cuando nosotros asumimos, se daban determinadas horas en el mes de diciembre, que eran de acompañamiento, pero no se daban horas que fueran contextualizadas a las necesidades del centro y de los alumnos. Entonces nosotros lo que hicimos ahora es, cuando asumimos, solamente 183 liceos tenían horas de acompañamiento, que básicamente además era mayoritariamente en el ciclo básico. Nosotros desde que asumimos universalizamos las tutorías. Quiere decir que hoy tenemos 308 liceos y tenemos 308 liceos donde hay tutorías. De hecho ya damos más de 7.000 horas. Y ya aprovecho a comentarte algo. ¿Eso qué ha hecho? Que le demos a ciclo básico, que le demos a bachillerato. Nosotros, tanto para los 2 ciclos, hemos pedido que en marzo realicen un módulo de introducción,
para que se haga un diagnóstico, y en abril se presenta el proyecto contextualizado de tutorías donde se atienden ese tipo de cosas que vos decís. Es decir, ¿dónde tengo la necesidad? ¿En matemática, en geografía? ¿Dónde? Y sobre todo, porque se estudia el estudiantado que tengo. ¿Quién de los que tengo utilizó la flexibilización? Tales y cuales. Pero ¿cuál de los que tengo también necesitaría? Porque si bien pasó, vemos que claro, hay que agarrarlo de nuevo y acompañarlo en esa materia. Entonces, eso lo hicimos para los 308 liceos y ponemos tutorías a disposición de los alumnos todo el año. También lo que hicimos es tener acciones concretas en esos alumnos que de repente llegan a tercero, lo tienen cursado, deben 2 de primero y no cursan. O sea, no los tenés, se fueron del sistema. Entonces hicimos el curso de acreditación bimodal, donde los vamos a buscar, sabemos cuáles son, los liceos los ubican, vienen y realizan el curso de 6 semanas, tienen una evaluación que es presencial, y allí entonces, al salvar esas materias, al año siguiente pueden automáticamente ya anotarse en el nivel siguiente y no los perdemos del sistema. Otra de las cosas que aplicamos es alumnos de cuarto que tenían asignaturas pendientes de tercero y como no existía la acreditación, no podían tener el egreso de ciclo básico, que es importante porque a veces uno quiere estudiar otra cosa y lo que te piden como base es el ciclo básico. Entonces hicimos la tutoría de acreditación para esos alumnos de cuarto para salvarlas de tercero. También aplicamos el proyecto egresados, que es para aquellos alumnos que deben 2 asignaturas y que podrían estar prontos para egresar, además de tutores en línea, además de profesor remoto. Es decir, venimos aplicando distintas estrategias y sin duda, hay que cambiar algunas estrategias porque los sectores más vulnerables son los que obtuvieron peores resultados. Esa brecha que siempre hablamos y que quizá la aumentó la pandemia, no se ha podido revertir. ¿Esa estrategia también va a virar hacia esos sectores que tienen todavía niveles altos de desvinculación, niveles más bajos de preparación? Ahí me permitís a mí decir qué es lo que pasó con respecto a esto. Nosotros la estrategia la aplicamos para todos los centros, pero obviamente que en algunos centros tenemos más horas que en otros. ¿Por qué? Porque hay centros que tienen más vulnerabilidad que otros. Una de las cosas que hizo secundaria fue definir un perfil de vulnerabilidad que incluso fue tomado y trabajado a nivel de los otros subsistemas y tomado como un índice único de vulnerabilidad. ¿Qué vemos en esos centros vulnerables? Y bueno, vemos, por ejemplo, el alumno que está en un contexto de alta vulnerabilidad, en general, por ejemplo, se desvincula en una cifra del 9,6, mientras que el que tiene muy baja vulnerabilidad se desvincula un 1,8. Cuando vamos a los resultados académicos, vemos que el que tiene alta vulnerabilidad, su promoción es del 72,7, cuando la media a nivel país es del 87. Y cuando vamos a los que tienen nada de vulnerabilidad, el 95% de esos alumnos pasa. Entonces, en esa brecha hay que trabajar arduamente, porque además, ¿qué se ve también en esto? Y enseguida estoy contigo en la pregunta que me querés hacer. Minutitos nada más. Bien. Donde hay más vulnerabilidad, faltan más. Tienen un promedio de 44 faltas y media. Donde hay menos, faltan menos, 21,5. Le quiero consultar rapidito porque ya nos queda más tiempo. Bachillerato el año que viene va a tener su transformación, ¿no? Esta segunda etapa dentro de secundaria. ¿Qué va a pasar con geografía, filosofía y las otras materias que en teoría se verían afectadas? ¿Ya hay un plan para seguir trabajando? Bueno, y ahí le pregunto también por las ATD que han tenido sus reparos. En primer lugar, decirles que 11, 12 y 13 de septiembre se reunieron las ATD para evaluar este documento que es preliminar. Quiere decir que es un documento mártir, ¿verdad? Que va a sufrir cambios y de hecho ya sufrió cambios. Ya se tuvieron reuniones por parte del Codiceñi de secundaria con los profesores de astronomía, de geografía, de filosofía, de biología. Se han tenido con varias asignaturas. ¿Puede haber modificaciones en ese sentido? Es que va a haber modificaciones, porque el documento dice documento preliminar. Es decir, que no ya...
secundaria y la ANEP en general están dispuestos a estar abiertos para Totalmente. recepcionar, porque se habló mucho, ¿no?, acerca de ese pensamiento, de cómo se aplican los conocimientos, para, bueno, también tener alumnos un poco más reflexivos, ¿no?, en torno Correcto, a la decirles que educación. lo que se dice habitualmente que filosofía pierde horas, eso no es cierto, pasa con otro nombre, llamarse epistemología, y los que dan a dar esas asignaturas son los profesores de filosofía. Pero sí decirles que nos comunicamos con todos, mantuvimos reuniones, ellos tienen propuestas, nosotros estamos receptivos y por algo siempre pusimos que era el documento preliminar. Armamos comisiones que van a trabajar en esos programas justamente para que cada cual desde su área, desde su asignatura, propusiera los cambios pertinentes. Cherro, muchas gracias por estos minutos.